donde tú estás puedes decir conmigo, Dios ha sido bueno conmigo. Ahora muévete y ve, díselo a alguien, busca una persona y dile, Dios ha sido bueno conmigo. Si tú estás en las redes sociales, por favor, ponte de pie, busca a alguien que esté allí cerca y dile, Dios ha sido bueno conmigo. Definitivamente que sí. Este canto nos anima, nos ayuda a que podamos decirle a cualquier persona, Dios ha sido muy bueno conmigo. Incluso usted puede decirle, la fidelidad de Dios me persigue. Amados, quisiera entonces el día de hoy comenzar con lo que va a ser la primera parte de una serie muy pequeña. Damos una cordial bienvenida a todos aquellos que nos están visitando, tal vez por primera o por segunda vez. Aquellos que están también en las redes sociales conectados en este momento, qué bueno que usted está allí. Quisiera pedirle, si usted es tan amable, que abra su Biblia o su tableta o su celular, especialmente en el libro de Daniel. Esta es la única vez que lo vamos a usar, pero ha sido un pasaje que ha tocado el corazón mío y me ha animado entonces a preparar esta palabra. Daniel, capítulo 6, versículo 16. Daniel, capítulo 6, versículo 16, dice que el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Padre amado, te alabamos, te glorificamos y te suplicamos, Señor, que tu palabra fluya en nuestros corazones, en nuestra mente. Ayúdanos a ser edificados, Señor, alimentados con tu preciosa palabra. Te damos a ti la gloria y la honra y en tu nombre bendecimos a todos nuestros amigos y amigas que están con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Es un poco lo que mucha gente a veces se pregunta. Yo no sé si usted se habrá hecho alguna vez alguna pregunta en un momento difícil de su vida, tal vez en un momento de pérdida, en un momento donde has perdido el trabajo, donde has perdido un ser querido, en un momento donde no te alcanza el dinero para llegar a fin de mes, en cualquier momento donde de repente has sufrido una prueba y tú te preguntas, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí? Si yo soy bueno, si yo soy buena, si yo me porto bien, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué ahora? O te has preguntado, ¿y qué está haciendo Dios? ¿Y qué está haciendo Dios en este momento difícil que me está tocando vivir? Amados amigos y amigas, el sufrimiento es una herramienta que Dios usa muchas veces para llamar nuestra atención y para llevar a cabo su propósito en nuestras vidas. Está diseñada muchas veces para fortalecer nuestra confianza en nuestro Dios Todopoderoso. Pero el sufrimiento requiere de una respuesta adecuada si queremos que los propósitos de Dios sean cumplidos en nuestra vida. El sufrimiento nos enseña a dejar de confiar en nuestros propios recursos, en mis propias fuerzas y a vivir por fe con los recursos de Él. De eso se trata. El sufrimiento en sí, podemos decir, no es virtuoso, ni es señal tampoco de santidad, como algunos creen. Tampoco es una forma de acumular puntos con Dios allá en el cielo, o de la sumisión de la carne, como lo practican, por ejemplo, los grupos ascéticos que hay por ahí. Cuando sea posible, puedo decirles tal vez
que el sufrimiento debe ser evitado cuando sea posible en lo que corresponde a tu parte humana. No es algo que debes de estar, obviamente, buscándolo. Cristo, saben ustedes, evitó el sufrimiento, excepto cuando éste significaba estar en la desobediencia con la voluntad del Padre. Aquel día en la sinagoga en Nazaret, después de haber pronunciado el mensaje de Isaías y haber declarado quién era él, muchos estaban listos ya para apedrearlo y lo iban a apedrear, pero salió libremente. No era tiempo. No era tiempo de sufrimiento, no era tiempo de sacrificio, no era tiempo de la cruz, mucho menos. Así que evitó ese momento. Quisiera que vaya conmigo a la segunda lectura que quiero compartir con usted. Es cierto que leímos recién Daniel 6:16, y uno se puede preguntar, caramba, pero Daniel, un hombre de Dios, un profeta del Señor, un hombre tan fiel, ¿y por qué le estaba pasando eso? ¿Por qué vemos que en un momento determinado de su vida termina allí, en ese pozo, en ese lugar donde había leones listos para devorarlo? Muchas veces nos hacemos preguntas de ese tipo. ¿Por qué le ocurren cosas malas a la gente buena? ¡Wow! Esas son las frases que andan dando vueltas por las redes sociales muchas veces. Quiero invitarles a leer Eclesiastés, capítulo 7 y verso 14. Sé que tengo que darle tiempo, porque no es un libro muy leído. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14. En el día del bien, goza del bien. Miren el consejo. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Así que entonces, si estás en un tiempo feliz, bueno, disfrútalo. Dios lo ha hecho para ti también. Si estás pasando un tiempo de adversidad, entonces es tiempo de considerar, reflexionar, pensar, clamar a Dios. Amados míos, en el sufrimiento quiero sugerirle que usted se haga por lo menos algunas preguntas que considero son importantes. Tal vez usted las pueda anotar por ahí, porque muchas veces cuando escuchamos algo y uno dice, sí, voy a implementar eso, pero cuando no anoto me olvido. No, miren ustedes, por ejemplo, en un momento de adversidad, que puede suceder en cualquier momento. Hoy mismo puede suceder que reciba una llamada yo, que de repente me traiga una mala noticia, o mañana, o cuando sea. En cualquier momento esas cosas pueden suceder. Sugiero preguntarnos, ¿cómo estoy respondiendo a esa adversidad? ¿Cómo debo responder? ¿Qué estoy aprendiendo de este momento difícil que estoy viviendo? Y mi respuesta, si la hay, ¿está mostrando fe? ¿Está mostrando amor a Dios y a otros? ¿Está mostrando el carácter similar al de Cristo? ¿Valores, compromisos, prioridades de mi vida? ¿Es eso lo que está viendo la gente que me rodea? Y pregúntate esto también. ¿Cómo puede Dios usar esto en mi vida? En lugar de enojarte con alguien, y mucho menos con Dios, pregúntate, ¿cómo Dios está usando este momento difícil que estoy viviendo para hacer algo en mí? Para indicarme algo, para hacerme ver algo, para moldearme, para transformarme. Permítame darle, porque no lo he hecho hasta aquí, una definición de este punto que hoy se llama sufrimiento. ¿Cómo podemos definirlo?
Yo encontré esto, que el sufrimiento, simplemente el sufrimiento es cualquier cosa que causa dolor o irritación. Pero en el diseño de Dios también es algo para hacernos reflexionar. Es una herramienta que Dios usa para obtener nuestra atención y para llevar a cabo sus propósitos en nuestras vidas, lo cual no sería posible sin las dificultades. Muchas veces, si no entramos en ese proceso de adversidad, de dificultad, pareciera ser que estamos tan distraídos y tan distraídas en la buena vida que llevamos que no nos damos cuenta de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros, la manera que Él quiere moldearnos. Entonces a veces es necesario esa adversidad como herramienta. Algunos ejemplos de sufrimiento que muchas veces, y lo veo en estos días, podría ser enfermedades que a veces vienen, podría ser la enfermedad o la pérdida de alguien cercano a ti, podría ser un fracaso personal o decepción en el trabajo o en la escuela. Pero entienda esto, yo no le estoy diciendo que Dios está con una canasta grandota, llena de diferentes tipos de pruebas, y anda como tirándolas así encima de su gente, de sus hijos. Me estoy refiriendo a que cuando vienen, cuando llegan a nuestra vida, entonces luego se van a poder transformar en una herramienta de Dios. Podría ser un rumor que circula a veces en tu trabajo o en tu iglesia, que pretende destruir tu reputación. Tal vez eso te trae amargura o te trae ansiedad. Puede ser algo tan pequeño e irritable, tal vez como el simple piquete de un mosquito, o el encuentro tal vez con leones como Daniel en el pozo. Quiero compartir algunas causas que creo son las causas generales del sufrimiento, porque se me ha ocurrido desmenuzarlo así porque necesitamos entender un poco este punto del sufrimiento. ¿Sabe usted? Seguramente Andrea les va a ayudar allí en las pantallas. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído donde el pecado reina en los corazones de los hombres. Ese es el asunto. Es decir, en el plan original, permítame decirlo así, en ese plan original de Dios no estaba el hecho de que, voy a crearlos, voy a crear a este varón, voy a crear a esta varona, para que vengan y los voy a llenar de sufrimiento. No dice eso la Escritura. Pero vemos que luego aparece entonces las etapas de sufrimiento. De hecho, uno de los primeros es los dolores de parto que tiene la mujer. Pero sucede cuando aparece lo que llamamos la naturaleza caída. Ese es el asunto. Una vez de que nuestros primogenitores humanos fallaron. Por eso se llama pecado, fallar al blanco en la expresión griega. Así que entonces, noten ustedes que en segundo lugar, cuando voy a la lectura de Pablo en Gálatas capítulo 6, versos 7 al 9, Pablo dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra, dice la Nueva Traducción Viviente. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Y el verso 9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos sensatez, que es lo que nos está queriendo hacer ver, o lo que Pablo les quiere hacer ver a los creyentes allí en Gálatas. En tercer lugar, algunas veces sufrimos porque es entonces la disciplina de Dios. Fíjense ustedes que el autor de Hebreos, allí en el capítulo 12, verso 6, dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Juan 1:12
lo compartimos muchas veces en la vida del discipulado, nos habla de que somos hechos entonces hijos de Dios cuando hemos creído y recibido. En cuarto lugar, podríamos sufrir también persecución por nuestra fe, especialmente cuando tomamos una postura firme en cuanto a cuestiones bíblicas, como sufrir por la justicia. Al fin y al cabo, no es algo así lo que le tocaba vivir a Daniel, que es el personaje que mencioné al principio. Cuando Pablo escribe su segunda carta a un querido discípulo como es Timoteo, allá por el capítulo 3 y versículo 12 de esa segunda carta, le dijo en la Nueva Traducción Viviente: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá por la persecución. Por supuesto que todo esto, tal vez que yo les estoy diciendo, no aplica a la misma vez. Todo el sufrimiento no es, por ejemplo, el producto de nuestra insensatez o de nuestra miseria autoinducida o del pecado. Sin embargo, queridos amigos y amigas, es verdad que el sufrimiento revela áreas de necesidad en nuestra vida, áreas de debilidad en tu vida y en la mía. Y también actitudes erróneas que necesitan ser quitadas, como sucede con la escoria, cuando se calienta el oro, porque hay que moldearlo, van a hacer un anillo, van a hacer algo de oro, y hay que calentarlo a temperaturas muy altas para que la escoria, lo que no pertenece a ese metal precioso, se salga, se caiga. Miren, el apóstol Pedro lo dice de esta manera. Él escribe su primera carta y en el capítulo 1, ya el primer papiro que se pone a escribir Pedro por primera vez, porque hasta ese tiempo él no había escrito ninguna carta, pero en ese capítulo 1, fíjense en ustedes, y teniendo la idea de que los creyentes entonces leyeran esto, en el versículo 6 y 7 de sus Biblias, dice: así que alégrense de verdad, dice Pedro, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas, dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, del cual comenté recién. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, dice Pedro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le dice a los creyentes, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Recuerden que muchos de los lectores de esta carta de Pedro eran personas que ya estaban sintiendo la tensión, la presión de ser cristianos. Muchos de ellos muy preocupados porque tenían seres queridos y familiares que todavía se oponían al Evangelio, a las buenas nuevas de Jesucristo. Así que todos ellos estaban pasando por diferentes circunstancias y esta palabra era como un bálsamo a sus vidas. ¿Saben? Fíjense en ustedes que Pedro dice en esto, o en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. El primer canto del servicio del día de hoy hablaba de ese tiempo a veces de aflicción que vivimos. Y dice Pedro que es necesario que tengamos esta aflicción en diversas pruebas. Y si uno le dijera: Pedro, ¿para qué? Y él dice: para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Mira, no en enojo, no en reproche, sino en alabanza,
y gloria y honra cuando sea manifestado. Y miren ustedes, es un pasaje muy apocalíptico, ¿verdad? Cuando sea manifestado Jesucristo. Así que, amados míos, creo que la palabra de Dios poco a poco nos va enseñando acerca del sufrimiento, de las pruebas, de la aflicción. Ahora, también creo que merita que yo les diga, o debo decirles, que también el sufrimiento tiene su propia naturaleza. Créanme, ¿saben? El sufrimiento es doloroso, es duro, nunca es fácil. No importa cuánto sepamos o qué también apliquemos los principios, la aflicción será dolorosa. Recién leíamos el pasaje de 1 de Pedro, capítulo 1 y verso 6, que llamó mucho mi atención. Me detuve un poco más allí y muchas veces encuentro que hay palabras claves y veo una palabra que obviamente Pedro lo escribe en griego, que es lupeo, y es la palabra aflicción que él utiliza allí. Y esta palabra lupeo significa causar dolor, tristeza, amargura. Así que las aflicciones muchas veces quieren o pretenden causar estas cosas. ¿Saben? Por otra parte, el sufrimiento, en segundo lugar, es perplejo. Por eso nos cuesta entenderlo. Es complicado. El sufrimiento es algo, déjeme decirlo así, como misterioso muchas veces. Conocemos algunas de las razones teológicas del sufrimiento en las Escrituras. Y comenzamos a compartir esta palabra hoy justamente en un pasaje así de Daniel, capítulo 6, ¿verdad? Pero cuando nos pega, aún nos sentimos más miserables y nos preguntamos, ¿por qué ahora? Nos volvemos a preguntar, ¿qué está haciendo Dios en este tiempo? Amados míos, recuerden, una vez más, el sufrimiento está diseñado para fortalecer nuestra confianza en Dios. Porque, caramba, qué fácil que es confiar cuando todo está bien. Qué fácil que es confiar en Dios cuando te sobra la plata en el banco, cuando te sobra salud, cuando estás gozando de todas las cosas buenas que te puedas imaginar. ¿Sabes? Hay veces que rodeado de todo ese mundo tan feliz como lo dibuja, lo plantea el mundo, nos olvidamos de Dios muchas veces, porque nos va tan bien. Si no me falta nada, no necesito a Dios, ¿verdad? El mundo muchas veces actúa así. ¿Para qué quiero a tu Dios si todo está bien en mi vida? Porque muchas personas piensan así. Dios es como alguien a quien acudo cuando necesito algo. Es como un 911 que lo tengo ahí. En cualquier momento, si necesito algo, bueno, agarro mi celular, 911, necesito ayuda. Pero si usted es una persona que tiene una relación personal con Dios, si tú eres una persona que has nacido de nuevo, tú sabes que no puedes tratar a Dios como un empleado del 911 a quien lo llamas cuando tengas alguna necesidad. ¿Sabes, amados míos, el sufrimiento entonces tiene justamente propósitos muy importantes? El sufrimiento tiene como propósito, a pesar de lo miserable que nos puede hacer sentir, su principal propósito es la formación de un carácter. ¿Nunca habías pensado en eso tal vez? Que esa prueba o ese sufrimiento o esa aflicción va formando tu carácter, la manera en que vas a actuar y vas a responder. Hay veces que pasamos por esas escuelas un poco largas. Bueno, señal de que todavía el Espíritu Santo de Dios sigue trabajando,
con esas actitudes mías, con mi carácter, con todas esas cosas que necesitan ser transformadas. Quiero invitarles a leer un pasaje muy importante para nosotros hoy, Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Y ya veo que algunos dicen, yo me lo sé de memoria. Dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mis amados, el sufrimiento nos pone a prueba, verdaderamente que sí. Por ejemplo, cuando nosotros leemos esta palabra de pruebas allá en Santiago, capítulo 1, verso 2, otra palabra clave que encontré en esta investigación es la palabra peirasmos, y se refiere a aquello que examina, que prueba, que verifica el carácter o la integridad de algo. Es la misma palabra que vuelve a utilizar también Pablo cuando enseña la Santa Cena. Por eso dice, examinémonos antes de venir a la mesa del Señor. Fíjense ustedes entonces, amados míos, que prueba aparece nuevamente en el mismo versículo y en griego, que también tiene otro significado que es dokiminion, la cual tiene un significado similar. Se refiere a algo que aprueba o desaprueba. El sufrimiento es aquello que prueba nuestro carácter e integridad, al igual que el objeto y calidad de nuestra fe. Si comparamos el pasaje que hoy les leí de Primera de Pedro, allí capítulo 1, versos 6 al 7, donde las mismas palabras en griego son usadas con este verbo dokimazo, que significa poner a prueba nuestra fe. Y es puesta a prueba como se hace también con el oro, del cual hemos mencionado ya. Así que poner a prueba. Parece ser que es necesario ser puestos a prueba. Es interesante que en la vida siempre estamos haciendo esto. Estamos siempre probando algo. Compras un producto y lo pruebas. A ver, antes de cocinar o antes de ponerlo en la mesa, tú lo pruebas porque quieres ver si va a estar bien con tus hijos. Haces una prueba y tomas el producto y quieres ver el vencimiento. Esa es tu prueba, aunque no lo pusiste en la boca, pero lo estás probando, verificando la fecha de expiración que hoy en día se le pone a muchísimos productos comestibles. El sufrimiento, amados míos, es un proceso. Es un proceso, digo, porque toma tiempo. Como cualquier proceso, el resultado que Dios quiere lograr con las adversidades de la vida requiere tiempo y por consiguiente perseverancia. En Romanos capítulo 5, versos 3 al 4, dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. Y la prueba, amados míos, esperanza. Márquelo allí en su Biblia, Romanos capítulo 5, versos 3 al 4. Luego Santiago también se pone de acuerdo en el capítulo 1, versos 3 al 4 y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, amados hermanos, produce paciencia. Otra vez, y no crean ustedes que Pedro y Juan estaban sentados juntos en una mesa escribiendo a la misma vez. Por supuesto que no. Mas tenga, dice Santiago, la paciencia su obra completa, para que sepáis, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amados míos, debemos saber que el sufrimiento es también purificador. No importa la razón, aunque no se trate de disciplina por parte de Dios por un pecado tal vez carnal, evidente, el sufrimiento nos purifica,
pues ninguno de nosotros será perfecto en esta vida. Vamos a ser perfeccionados. Vamos a entrar, ahí sí, perfeccionados. Noten ustedes lo que dice Pablo, para darle un poco de contexto bíblico a esto. Filipenses, busquen su Biblia, Filipenses capítulo 3, versos 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A pesar de la aflicción, a pesar de la prueba, dice, prosigo a la meta, sigo adelante. Así que entonces, el sufrimiento, la aflicción, la prueba, no es para que tú te detengas, no es para que abandones el camino del Señor o que dejes la iglesia o te enojes con Dios o te quedes encerrado en tu casa haciendo nada, sino para que te animes a proseguir a la meta, a seguir adelante, sabiendo y teniendo toda la convicción de que Dios está haciendo algo en tu vida, de que Dios te ama y por eso envió a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario para salvarte y darte una nueva vida. Amados míos, quiero despedir a mis amados que están allí en las redes sociales, que Dios les bendiga de una manera muy especial y a pesar del momento que estés viviendo, de todo sufrimiento, de toda aflicción, nuevamente recuerda, Dios está haciendo algo muy especial